Hola amigos y bienvenidos a Latinoamericano. Yo soy Joaquín Arias y hoy vamos a tratar un tema bastante cercano a mí como ecuatoriano. Voy a dar una breve historia del Ecuador, desde el periodo precolombino hasta el comienzo de las guerras de independencia sudamericanas. Bueno, primero comencemos con una simple geografía. Ecuador es un país en el noroeste de Sudamérica. Tiene dos países como vecinos, Colombia hacia el norte y Perú hacia el sur. Tiene una población de aproximadamente 16 millones de personas. Su capital es Quito, que se encuentra en los Andes, en las faldas del volcán Pichincha, 2.850 metros sobre el nivel del mar. Su ciudad más poblada es Guayaquil, cual se encuentra en la costa del Océano Pacífico, al lado del río Guayas, y es el puerto más grande del país. Ecuador es un bello lugar, lleno de gente amable y paisajes hermosos. Tiene una historia, cultura y biodiversidad única. Su pueblo siempre tiene la esperanza de salir adelante y a millares surgir. Pero bueno, comencemos con la historia. Encontramos los primeros signos de actividad humana en el territorio ecuatoriano mediante el registro arqueológico. La primera evidencia de habitación en el país es la cultura valdivia, quienes habitaron la costa del Ecuador en lo que actualmente es Santa Elena hace 3500 años antes de Cristo. Otros grupos indígenas también habitaron el Ecuador precediendo a los incas, como los quitús en la provincia de Pichincha, los caras en la provincia de Manabí y los cañaris en la provincia de Azuay. Muchas de esas culturas son conocidas por sus trabajos cerámicos, los cuales pueden ser encontrados alrededor de museos en el Ecuador y la verdad es que alrededor del mundo. Interesantemente, antes de la conquista del Ecuador bajo los incas y la integración del país adentro del Tahuantinsuyo, la población de los quitús fueron conquistados por los caras. Es decir, antes de la llegada de los españoles, Quito fue conquistado por lo menos 3 veces. Primero por los quitús, segundo por los caras y después por los incas. La conquista del Ecuador por los incas comienza en 1493, bajo el liderazgo de Pachacuti. Su hijo, Topa Yupanqui, fue el líder que finalmente logró integrar al país. Los pueblos conquistados por el imperio inca fueron sometidos a trabajo forzado mediante el sistema de mita, en donde todos los hombres hábiles eran obligados a crear servicios públicos como carreteras, crear palacios o templos para los incas, o trabajar en otras actividades productivas como en minas o mediante su trabajo agrícola. Esos trabajos nos dieron varias ruinas que están repartidos alrededor del Ecuador. Podría decirse que la ruina inca más famosa del Ecuador se encuentra en Ingapirca, cerca de la ciudad sureña de Cuenca, en donde los incas crearon un complejo que contiene el Templo del Sol, una fortaleza, un almacén agrícola y un sistema de acueductos que proveía agua a todo el complejo. Ahora, además del trabajo forzado implementado por los incas, también se debería mencionar que el sacrificio humano de adultos y de niños era bastante común adentro del imperio, y era un ritual religioso. Los habitantes del Tahuantinsuyo eran sometidos a prácticas bárbaras, en donde niños eran sacrificados mediante envenenamiento o estrangulación. Se puede encontrar varias momias de estos niños ejecutados a lo largo de la cordillera andina. Como nota al margen, menciono todas estas prácticas bárbaras por las poblaciones indígenas, por lo que suele haber una tendencia, especialmente en círculos de ideología izquierda, a romantizar a los pueblos indígenas, mientras que se demoniza a los conquistadores españoles. Pero se tiene que tomar en cuenta que esas prácticas bárbaras se acabaron mediante la cristianización de la población y la integración de esos pueblos indígenas adentro de una cultura más occidental. Y bueno, también se debería mencionar que hubo un horrendo tratamiento de los pueblos indígenas bajo la corona española y los conquistadores españoles. Al final del día, se debería tener un entendimiento holístico de nuestros antecedentes. Ahora volvamos a más historia. La conquista del imperio inca bajo los españoles fue facilitada por una guerra civil que hubo en el Tahuantinsuyo entre dos nietos de Topa Yupanqui, Huáscar y Atahualpa. Huáscar tenía la mayoría de su apoyo y ejército en el sur del imperio, mientras que el quiteño Atahualpa tenía su ejército en el norte. Atahualpa gana una victoria pírrica sobre su hermano antes que Francisco Pizarro, el conquistador español, llegue a Sudamérica. El primer encuentro entre Atahualpa y Pizarro ocurre en la batalla de Cajamarca, en donde el fraile Vicente de Valverde le ordenó a Atahualpa aceptar a la cristianidad como la religión verdadera y someterse a la autoridad del rey Carlos I de España.
Seguidamente, Valverde le entrega a Atahualpa un anillo y un misario como regalo. Pero por lo que Atahualpa no entendió el significado de estos objetos, o bueno, capaz se sintió insultado de que le estén obligando a someterse a una autoridad extranjera, él tomó el misario y el anillo y los tiró al piso. Esta acción causó indignación en los españoles, quienes inmediatamente rompieron el silencio disparando su artillería y sus fusiles. En resumidas cuentas, la batalla de Cajamarca fue una masacre. Más o menos 150 españoles pelearon en contra de 8.000 indígenas mal armados y al final del día 2.000 de los indígenas murieron, 5.000 fueron tomados captivos, incluyendo a Atahualpa, y 1.000 lograron escapar. Encarcelado en Cajamarca, Atahualpa ofrece, a cambio de su libertad, llenar la habitación en donde él estaba recluido 2 veces, de iguales partes oro y plata. Los españoles aceptaron y se mandó la orden a todo el Tahuantinsuyo a que se traiga la mayor cantidad posible de oro y de plata hacia Cajamarca. Atahualpa cumplió con su parte y le entregó a Pizarro cientos de toneladas de metales preciosos. Los españoles, sin embargo, no respetaron el acuerdo y le condenaron a Atahualpa a la muerte por los crímenes de fratricidio, idolatría, poligamía e incesto. Antes de ser ejecutado, Atahualpa es más o menos obligado a ser bautizado bajo el nombre cristiano de Francisco. Y aunque Pizarro no evitó la muerte de Atahualpa, se cree que se llegaron a conocer bien y que Pizarro hasta lloró durante la ejecución de Atahualpa. También es importante mencionar que las enfermedades europeas como la viruela arrasaron con la población indígena en todas las Américas, por lo que los amerindios no tenían un sistema inmune que estaba adaptado a estas enfermedades. Después de la derrota y la conquista del Imperio Inca bajo los españoles, comienza el periodo colonial en Sudamérica. El territorio en el Ecuador se convierte en la Real Audiencia de Quito, que esencialmente es un distrito administrativo. Durante el periodo colonial, los españoles siguen emigrando a Sudamérica y se continúa habiendo una mezcla racial. Hoy en día, el 72% de los ecuatorianos son mestizos. Después de la disolución del Imperio Inca, los conquistadores adaptan el sistema de mita a una economía colonial mediante la creación del sistema de encomienda. En pocas palabras, el sistema de encomienda le daba el derecho a un conquistador para la labor indígena dentro del territorio que se le fue concedido. Antes de la conquista española, el derecho a la labor indígena era del Inca, y después de la conquista española, el derecho a la labor indígena era de los conquistadores. Muchos de esos conquistadores fueron crueles, y las condiciones de trabajo, especialmente en las minas de Sudamérica, fueron horrendas. Además del sistema de encomienda, los conquistadores españoles utilizaron bastante el trabajo de esclavos africanos. Entre 1502 y 1866, más de 10 millones de esclavos africanos llegaron a Latinoamérica. Algo que me parece bastante interesante es que hoy en día los territorios en las Américas que no tuvieron estos sistemas de esclavitud han sido más económicamente exitosos que los territorios que sí tuvieron esclavitud. Me parece que la dependencia de una economía a base de la esclavitud la retrasa, por lo que el uso del trabajo físico barato de los esclavos quita las incentivas para desarrollar una economía más industrial, lo cual retrasa la eficiencia productiva y por ende la producción económica. Ahora, volvamos al tema de la economía colonial. Entre 1500 hasta 1800, la actividad económica predominante de América del Sur fue la exportación de metales y la producción agrícola. El territorio de Ecuador no tenía muchas áreas con depósitos minerales, por lo cual la exportación de cultivos y la ganadería dominaron la economía. El clima templado de la sierra era ideal para producir cebada, trigo y maíz. La costa, en cambio, se convirtió en uno de los principales productores mundiales del cacao. La caña de azúcar, plátanos, cocos, tabaco y el algodón también eran cultivados en la costa. Esta economía agrícola continuó siendo la más importante en el Ecuador hasta después del periodo colonial. Durante tiempos coloniales, la manufactura nunca se convirtió en una actividad económica importante en el país. Importantemente, el astillero en el puerto de Guayaquil fue uno de los más grandes y uno de los mejores en toda Sudamérica. La prosperidad relativa que tuvo el país permitió que la arquitectura en el Ecuador durante el periodo colonial sea bella e impresionante. Mucha de esta arquitectura ha sido bien conservada y es un tesoro ecuatoriano que sigue impulsando mucho turismo hacia el país. Ahora, después de 300 años del periodo colonial y la administración española, a los comienzos del siglo XIX, Quito es una ciudad de tamaño mediano, con 50.000 habitantes.
Para comparación, Lima tenía una población similar de 60.000, mientras que Río de Janeiro tenía una población bastante más grande, con hasta más de 200.000 personas. El periodo colonial se acaba con las guerras de independencia, al comienzo del siglo XIX. El evento cual impulsa las guerras de independencia sudamericanas es la conquista de España por Napoleón Bonaparte en 1808. Durante este periodo, las colonias españolas comenzaron a cuestionar cuál era su rey legítimo, por lo que el posicionamiento de José Bonaparte en el trono español fue visto como una usurpación francesa ilegítima. A los comienzos del siglo XIX, la gran mayoría de los habitantes de las colonias españolas veían al rey exilado Fernando VII como su gobernador legítimo. Esto causó mucha inestabilidad política. Revolucionarios liberales como José Joaquín de Olmedo, José de San Martín y Simón Bolívar aprovecharon de esta inestabilidad para buscar independencia gubernamental y económica para las colonias españolas en Sudamérica. En el siglo XIX, muchos de los criollos en las colonias les parecía injusto ser gobernados por peninsulares españoles, especialmente porque la corona española limitaba la asociación económica de las colonias. Por ejemplo, un agricultor ecuatoriano solo podía vender sus productos a clientes aprobados por la corona española, no necesariamente al cliente que estaba ofreciendo el mejor precio. Esta centralización y regulación de la economía por la corona española limitaba el progreso económico y el enriquecimiento de las colonias, ponía los intereses de los españoles peninsulares arriba de los intereses del pueblo latinoamericano. El 10 de agosto de 1809 se lo reconoce como el primer grito de independencia en el Ecuador. Y bueno, continuaremos esta historia en el futuro. Gracias por ver hasta el final del video. Pónganse un me gusta si les gustó un video. Comenten sobre qué les pareció, sobre la historia. Si me jalé en alguna parte de esta historia, por favor hagan la corrección. Y cuéntenme sobre cuáles temas quisieran ver que yo explore en el futuro. Y bueno, nos vemos panitas. Hasta la próxima. Cuando estaba investigando este video me di cuenta que la historia del Ecuador tiene un increíble alcance y profundidad, por lo que estaba planeando romper la historia de Ecuador en 4 partes. Al comienzo, cuando estaba planeando hacer este video, me parecía que iba a ser un video de solo 10 minutos hablando sobre toda la historia del Ecuador, lo cual me di cuenta muy rápidamente que era completamente imposible. Por lo que, como dije, voy a romper la historia del Ecuador en 4 partes, videos de no sé, más o menos 10 a 20 minutos cada uno, y van a haber 4 temas, los cuales son el primer tema, el que acabamos de ver, el periodo prehistórico y colonial del Ecuador. El segundo tema, no sé si va a ser la próxima semana o después de eso, capaz la próxima semana haga algo más político o más cultural, no sé, ahí vamos a ver, va a ser una sorpresa. Pero planeo hacer las guerras de independencia, o sea, un video completamente sobre las guerras de independencia en Ecuador. El tercer video sobre la naciente república del Ecuador, es decir, Flores hasta, no sé, Eloy Alfaro. Y después quisiera hacer algo más sobre el siglo XX hasta el día presente, es decir, después de Eloy Alfaro hasta hoy en día, 2019, Lenín Moreno. Y bueno, espero que estén allá para esos videos y que se suscriban y que peguen un likeo a este video. Y gracias.